Hablar de economía ahora, todos los multifondos cerraron en septiembre con pérdidas. El Fondo E, por ejemplo, perdió todo lo que había ganado el 2022. Para hablar del tema, este fenómeno, nos acompaña Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, y te agradecemos la espera. Estaba esperando con todo el barullo en el Congreso. Te agradecemos la espera, Rodrigo. Buenas tardes, bienvenido. Así es. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, lo primero, ¿cómo analizar este mal septiembre y este mal año de prácticamente todos los multifondos? Hace mucho rato, porque siempre cuando hay malos años para los multifondos, hay alguno que se rescata, hay alguno que le da bien. Aquí todos mal. ¿Qué está pasando este año y puntualmente después en septiembre? Sí, efectivamente estamos viviendo tiempos malos, tiempos excepcionales. Y eso, bueno, solamente tiene un parangón, tiene una experiencia previa en la crisis subprime del 2008. Cayó el 48% del Fondo A. Donde tuvimos grandes pérdidas y este año nuevamente estamos viviendo estos tiempos excepcionales, son tiempos negativos. El Fondo A acumula una pérdida de más del 15%. Y el Fondo E, la noticia de este mes es que ha revertido las ganancias que había logrado durante los primeros meses de este año y también tiene un rendimiento acumulado de menos 0,99 en lo corrido de este año. Y eso preocupa sobre todo porque en el Fondo E, Rodrigo, ahí está la gente que está a puertas de jubilarse. Si el año pasado mucha gente postergó la jubilación por el mal rendimiento que tuvo el Fondo E, mucha gente esperó a este año, comenzamos bien el año, pero todo se va a cero. Así es, bueno, el número de nuevos jubilados nosotros vimos que tuvo un retroceso durante el año 2020 y también durante el 2021. Primero el 2020 en el contexto de la pandemia. Supimos ahí que evidentemente los mercados se vieron afectados, sobre todo al inicio de la pandemia. Sin embargo, también las restricciones de tipo sanitaria y la situación del empleo básicamente y el cuidado de las familias, la preocupación por los ingresos de las familias en tiempos duros. Recordemos que tuvimos hasta 2 millones de desempleados, hizo que las personas postergaran su trámite de jubilación. Posteriormente, el 2021, muchos también decidieron postergar su trámite de jubilación en el contexto de las pérdidas que tuvieron estos fondos conservadores. Recordemos que al mes de octubre del año pasado, el Fondo E acumulaba una pérdida de casi el 20%. Pérdidas que se revirtieron parcialmente hacia finales del año. El Fondo E terminó con una pérdida del 13%. Y eso explicaba de que muchas personas postergaron este trámite durante el 2020, el 2021. Y la noticia que nosotros dábamos durante este primer semestre era de que muchas personas se estaban jubilando este año. Se suma la PGU. Personas que habían postergado el trámite en años anteriores, pero también en un contexto económico de recuperación. Sí. Por una parte, los fondos conservadores se habían recuperado, tenían rendimientos positivos hasta el mes pasado. Las tasas de interés con que se calculaban estas pensiones también eran mejores y también estaba esta nueva PGU, que lo que creemos nosotros agregaba un componente de incentivo a jubilarse, dado que las personas anticipaban que sus pensiones, por baja que fueran, pudiesen verse complementadas por esta nueva pensión garantizada universal. Rodrigo, estamos revisando números de septiembre de este año. Septiembre se cumplen 20 años de la entrada de los multifondos. Yo me acuerdo cuando empecé a reportear la economía, cuando empezaron los multifondos, 20 años atrás. Y siempre el consejo, cuando habían malos años para el Fondo A, B, C, D o E, sobre todo los fondos más riesgosos, era, espere, esto se va a recuperar. Y ocurría normalmente, que el fondo al final se recuperaba. Tú ponías el ejemplo de la subprime, el 48% que cayó el 2008, el 2009 recupera todo lo perdido. Pero si uno ve los números que ustedes presentan y también los números oficiales de las supras de pensiones, por ejemplo, uno mira 3 años y en 3 años los rendimientos de los fondos de los A, B, C, D y E en 3 años es negativo. O sea, esto es más que el corto plazo. Estamos viendo que ya, si uno revisa para atrás y se retrocede 3 años, los números son todos rojos. ¿Cambió la tendencia definitivamente de los rendimientos de los multifondos? Yo creo que aquí hay dos fenómenos que hay que analizar en la perspectiva de lo que es un sistema de ahorro de pensiones, que sigue una lógica de ahorro de largo plazo. Entonces tú has puesto un horizonte de análisis de 3 años, pues bien, si nos retrotraemos al inicio del sistema hace 20 años, sí, absolutamente. La estadística muestra, y la evidencia es clara, en demostrar de que los fondos tienen rentabilidades positivas. El Fondo A tiene una rentabilidad promedio anual en torno al 6%, y el Fondo E, que es el más conservador, tiene una rentabilidad promedio anual del 3%. Pero yo la pregunta te la hago porque mucha gente, a ver, no tiene 35 años o 40 y le quedan 20. Muchos tienen 55, 60, están al porte y ven que los últimos 8 años le ha ido. ¿Y qué hago al final? Se me dice, no, mira un poco más a largo plazo. Pero si miro 8 años atrás y todo viene mal. Así es. Y no es lo que la gente espera, no es lo que nosotros esperamos para fondos conservadores que son de menor riesgo, y que se espera que tenga un comportamiento más estable, sobre todo a las personas que están a puertas de jubilarse y por lo tanto están en estos fondos más conservadores. Hemos dicho que estamos viviendo tiempos excepcionales y reconozcamos que desde el 2019 en Chile, hacia finales de ese año, con el estallido social y luego con la pandemia a partir de marzo del 2020, y por los efectos también en la economía, producto también de lo que han sido los retiros de fondos provisionales, tenemos que convenir, estar de acuerdo en que la verdad es que la economía global está convulsionada. Existen altos niveles de incertidumbre, tanto por la pandemia, por la pospandemia, por el conflicto en Europa,
O sea, estos 3 años que te menciono, por eso, porque ustedes cuando entregan los boletines siempre entregan el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Así es. Y rara vez uno veía el mediano plazo y se veía todo al rojo. Claro, pero este mediano plazo, como dices tú, también coincide políticamente, económicamente, con todo este periodo de 3 años que por lo menos en Chile es súper complejo. Yo diría que estamos viviendo tiempos, como decía, convulsionados, excepcionales, que están durando un poco más de lo que estábamos acostumbrados, la verdad. Podríamos, si nos retrotraemos a los años 90 o a los años 2000, salvo el escenario de la crisis subprime, la verdad es que los escenarios de crisis habían sido escenarios más cortos. Por ejemplo, tú recuerdas la crisis subprime, donde hubo pérdidas históricas durante el 2008, pero que tuvo una recuperación mucho más allá incluso de las pérdidas durante el 2009. Sin embargo, lo que hemos visto en este tiempo son tiempos que yo diría que hablan de una crisis que es bastante más profunda, y que tiene elementos que sin duda fueron ocasionados por la pandemia, que tuvo impacto en la economía real, tuvo impacto en los mercados financieros, pero que hoy día también a propósito del conflicto en Europa, que está repercutiendo a nivel global por el alza en el precio del petróleo, del gas, de algunos alimentos también, está generando también presiones a una economía que se sobrecalienta, que tiene signos de inflación, no solo en Chile, en el mundo, y donde por lo tanto entonces obliga de alguna manera a los bancos centrales en el mundo a subir las tasas de interés, y se están dando fenómenos también que no se habían dado antes. De una parte estamos enfrentando fenómenos de inflación, pero al mismo tiempo de amenazas recesivas a nivel global, incluso también. Por eso es que algunos hablan de estanflación, por ejemplo. Entonces, estamos viviendo tiempos que son distintos, que no se habían visto en las décadas anteriores. A ver, nadie tiene la bola de cristal. Nadie tiene una pócima mágica para nadie, para nada. Sobre todo en economía y en proyectar. Pero ¿qué se puede esperar para lo que venga? Vamos a seguir viendo este año, quizás este mediano plazo, situaciones como la que hemos visto en los últimos años o en los últimos meses, de esta incertidumbre, meses para arriba, más meses para abajo. A ver, como dijo alguna vez un ministro, ¿cuesta ahora apretar los dientes definitivamente estos meses? A ver, yo creo que la incertidumbre se va a mantener, tanto a nivel global como a nivel local. A nivel global, porque hemos visto cómo, por ejemplo, el conflicto en Europa, que no anticipábamos en enero, que ocurrió en febrero, que todos esperábamos que iba a durar poco tiempo, y seguimos. Ya estamos en octubre y observamos que en el corto plazo, de aquí a fin de año, esto pueda tener término. Por lo tanto, el efecto en las cadenas logísticas, en los costos de transporte, en el costo de los alimentos, está presionando, como digo, los fenómenos inflacionarios en los distintos países, está obligando a alzas en las tasas de interés en Estados Unidos por sobre lo esperado, y por lo tanto, entonces, se están generando efectos en los mercados financieros. Para aterrizar la conversación a lo que es el caso chileno y los multifondos y el sistema de pensiones, sabemos de que los rendimientos o los resultados de los fondos de pensiones dependen de los instrumentos en los cuales estos están invertidos. Sabemos que los fondos más riesgosos, por ejemplo, están invertidos principalmente en instrumentos de renta fija, principalmente en el extranjero, en las bolsas, digámoslo así, en el mundo. Y esas bolsas son justamente las que han tenido muy malos resultados durante el mes de septiembre. Tenemos malos resultados en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en China, con signos y amenazas de recesión, mercados emergentes también. En Chile, el IPSA cayó un 6% en el mes de septiembre y los resultados habrían sido peores si no es por el alza en el tipo de cambio en Chile, el dólar del 9,5% durante este mes. A menudo hablamos de que el alza en el tipo de cambio, el alza en el dólar nos golpea desde el punto de vista de impactar en el fenómeno de inflación local, pero tiene de otro lado en el sentido de que ayuda a valorar los ahorros de las personas de los fondos de pensiones que están invertidos en el extranjero. Rodrigo, inevitable preguntarte también por la reforma de pensiones que se va a presentar a fin de mes. Ya vamos conociendo algunos elementos, todavía no está obviamente ni el documento. A ver, son varios puntos que te quiero preguntar. El famoso 6%, cargo al empleador. Por lo menos el proyecto del gobierno lo que se ha conocido es que vaya 100%, este 6% a solidaridad, se va repartiendo intergeneracional y que se aumente de 10 a 10,5 el cargo al trabajador, lo que estamos cotizando hoy día. ¿Por qué? Porque las comisiones bajarían, de acuerdo a este dibujo que hace el gobierno. ¿Cómo te hace sentido que ese 6% a cargo del empleador vaya 100% a solidaridad? A ver, lo que habría que decir primero es que estamos hablando de trascendidos porque el proyecto completo del gobierno en forma oficial no se ha dado a conocer. Y en tal sentido, primero comentar de que cualquier comentario o análisis que pueda hacer uno lo hace sobre trascendido. Y quizás yo me atrevo a hacer un llamado al ministro de Hacienda que hace un par de días atrás dijo que para comprender la reforma hay que conocerla completa. Pues bien, aún no tenemos la oportunidad de conocerla completa. Eso es lo primero que tendría que decir. Lo segundo es que la reforma del gobierno entendemos que incorpora mejoras en los distintos pilares que configuran el sistema de pensiones. De una parte está hecha la promesa en términos de mejorar las prestaciones de la pensión garantizada universal, actualmente es de 194.000 pesos, y el gobierno ha dicho
que aspira a que llegue a 250.000 pesos y que sea verdaderamente universal, es decir, que alcance al 100% de la población. Pues bien, hay que conocer los detalles de aquello, hay que saber en qué oportunidad eso pretende ser ejecutado. Y bueno, y ahí hacemos también algunas reflexiones, porque si ese monto de la pensión o ese reajuste de 250.000 pesos se hace al término del gobierno, la verdad es que dado el mecanismo de reajuste por inflación que tiene la actual PGU, estimaciones que nosotros hemos hecho hace un tiempo atrás demuestran que la PGU por sí sola va a llegar a 232.000 pesos. Pero no con el mismo ingreso real de alguna forma. Exacto, y por lo tanto no es lo mismo, no sería un aumento tan significativo como el promedio. Eso desde el punto de vista de la PGU. En términos de lo que es el 6% de cotización adicional, yo diría que hay bastante consenso. Esta es una idea que quizás hace 10 años se veía un poco lejana, pero hoy día existe, yo diría, un consenso técnico y también político en el sentido de la necesidad de ampliar la tasa de cotización en torno a un 6% de cargo al empleador. En eso yo diría que habría posibilidad de avanzar. Sí. Y la gran discusión es lo que tú dices, si acaso ese 6% va a cuentas individuales o va a un componente de ahorro colectivo, cuál es aparentemente la idea de lo que ha señalado el gobierno. A nosotros nos parece que un sistema de pensiones debe incorporar distintos elementos que sean capaces de reflejar las distintas sensibilidades que hay también en esta materia. Rodrigo Gutiérrez, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Gracias a ti.